Bona vesprada. Benvingudes i benvinguts. Tenim el plaer de tancar un any que ens ha dut moltes i moltes coses, alegries, comiats, com el del nostre president Grisolia, actes, moltes compareixences, i la veritat és que és una alegria i un honor poder tancar l'any 2022 amb un acte com el que avui anem a celebrar. I amb una companyia, com vostès poden observar, de primer nivell. Contem amb el nostre president Ximo Puig, el nostre company i autor del llibre Gerardo Muñoz, president, el secretari, tècnic de la casa, de les persones que més sap d'esta institució, Jesús Huguet, i Emili Soler, que apadrina a tots i apadrina el llibre i que a continuació sentirem. Jo els deixo amb ells i els agraïsc molt la seva presència. Gràcies. Bona vesprada a totes i a tots. Vaig a fer una xicoteta intervenció simplement manifestant l'alegria que és per aquesta casa fer una presentació, un acte cultural de la categoria d'una presentació de llibre. El llibre continua sent el suport més magnífic per a la transmissió cultural i, per tant, presentar un llibre té un valor especial. Però en aquest cas concret més especial, perquè si una cosa, el Consell Valencià de Cultura, a part d'informar i assessorar a les institucions públiques i no públiques valencianes en matèria de cultura, s'ha erigit en moltes ocasions en espai de realització d'activitats culturals d'altres entitats o altres institucions. I hem tingut una sensibilitat especial, jo crec, per les institucions que venen de les comarques del sud valencià, per les institucions que actualment conformen la província d'Alacant. Ho dic perquè en algun moment, i sobretot també gràcies a Emili Soler, tots els llibres que publicava, o bona part dels llibres que publicava la Universitat d'Alacant, se presentaven en València en esta casa. I avui, clar, avui també un llibre d'Alacant, d'un autor alacantí com és Gerardo, també se presenta en aquesta casa, però a més en el fet de que l'autor és un membre de la casa, o sigui que ja, no sé, d'alguna manera se reunís i sa voluntat de ser un poc el ressò de les activitats culturals, sobretot llibresques d'Alacant, però sobretot d'un membre que és de la casa i, a més, molt estimat. Vaig, per tant, a passar-li la paraula a Emili Soler, que parlarà, però, clar, me van a permetre que jo també fiqui la meua, entre altres coses, perquè Gerardo m'ho va dir. Gerardo me va dir, no, Jesús, tu tens que dir alguna cosa. Jo no vaig a dir moltes coses. Simplement, a part que estem molt contents i tot això, però els vaig a contar una anècdota que me va passar a mi, que en un viatge a Jerez de la Frontera, passejant-me per allí, Jerez és un poble magnífic, és una ciutat magnífica, i passejant-me per allí m'encontro en una plaça que n'hi havia un cavall, un senyor allí damunt del cavall, i les coses que fem en aquest país, i que era la plaça Primo de Rivera, i el cavall era un cavall en el Primo de Rivera damunt. Però me vaig tirar i en seguida hi havia un edifici fantàstic, un edifici molt bonic, i molt típic de l'arquitectura d'una ciutat de tanta noblesa cavalleresca com és Jerez, que era un edifici que era d'un sindicat, i tota la façana de l'edifici estava ocupada per una pancarta que ficava «Los pueblos con dignidad no honoran a los dictadores». Era divertidíssim, perquè t'encontraves el cavall en el dictador i així t'encontraves la pancarta en aquell allò. Me va interessar, me va cridar l'atenció, i l'altre dia, quan parlàvem, Gerardo, del llibre, jo vaig dir, a part que aquest llibre està molt bé perquè d'alguna manera entronca, està conjuminat amb l'anterior llibre de Gerardo, que era El desastre d'anual, o sigui, que és una
perquè, clar, el desastre d'Anual i Alfonso XIII i Primo de Rivera és un fil conductor, o sigui, n'hi ha una unitat de tot. Bueno, però me va cridar l'atenció i me vaig... I entonces, pues, la figura de Primo de Rivera, la qual no tenia jo massa... No m'havia passat desapercebut. És una època que és molt, diria, molt simplista, no és simple ni simplista, però diria que no ha tingut massa protagonisme. Segurament és que la dictadura posterior ha sigut molt pitjor i probablement per això no havia donat o no m'havia interessat. Però després vaig començar a veure que la dictadura de Primo de Rivera és un periòdic molt complex, molt estrany, molt irregular, en bé i en mal, sobretot en mal, però perquè, per exemple, un escriptor com Gerald Brennan, al qual jo admiro moltíssim, ho admirava moltíssim, clar, pobre home, ja fa molts anys que està soterrat allà en les Alpujarres, però parlava quasi entusiàsticament, no diré, a part de la flema britànica, no diré que quasi apassionadament de Primo de Rivera i quasi ho donava com a solució. Per altra banda, n'hi ha moltíssimes coses que s'han fet en l'època o que se van iniciar en Primo de Rivera, com per exemple això que està ara tan de moda, que són els paradors nacionals. Això no ho va fer Franco, això ho va iniciar Primo de Rivera. Per exemple, la primera dona que va ser alcaldessa en Espanya, que té de Quatretondeta, la senyora Vella, que diuen és de Quatretondeta, no? La primera dona que va ser alcaldessa. Llavors, d'alguna manera dius, esta dictadura era una dictadura que a alguna gent li podia caure simpàtica, o almenys no... jo no vull ninguna dictadura, ni simpàtica ni no simpàtica, però alguna... Per tant, és un període molt interessant i, desgraciadament, molt desconegut. Per això, quan Gerardo va proposar presentar el llibre i, a més, que estiguera el president de la Generalitat en la presentació actual, me va parèixer absolutament molt... I la presidenta i tots els membres als quals es va comunicar van dir que estaven entusiasmats en aquesta presentació. Per tant, ara ja deixem pas als especialistes, sobretot a Emili Soler, que a part de gran amic, bon amic i, a més, massa anys, Emili, que se coneixem, ja, perquè això vol dir que som molt vells, com Laguna, ja tants anys ja que ja no sé què tenim que dir. Però li passa la paraula a Emili, que és un gran historiador, és un especialista, no tant d'això com dels viatges, perquè Emili és el gran teòric dels viatges científics espanyols, sobretot per Amèrica i per tot el món. I, per tant, ara intervindrà el senyor Emili Soler, quasi conegut per tots vostès, perquè els que quasi assistem avui moltes amigues i amics i, per tant, estem en família, que és el bo. En festes de Nadal, els que no se'n van de viatge estan en família. Doncs nosaltres estem en família i, per tant, té la paraula Emili Soler per iniciar el procés de definició del llibre de Gerardo. Moltes gràcies. Yo os puedo asegurar que no estaba previsto presentar el libro sobre la dictadura, que no tiene nada que ver con lo que ha insinuado Huguet. Fue una dictadura muy dura, con lo que pasó anteayer en el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que también huele raro, pero eso vamos a dejarlo por si acaso. Gerald Brennan, como bien ha dicho él, era un importante hispanista británico que vivió muchos años en las Alpujarras, especialmente en un pueblecito llamado Yegen, donde él acude después de la Primera Guerra Mundial, cargado con un montón de libros y poco dinero en los bolsillos. Nos dejó unas obras maravillosas sobre la historia de este país, entre las que destaca, por citar alguna de las muchas, como Al sur de Granada, Memoria personal, La faz de España, una biografía de San Juan de la Cruz espectacular. Nos dejó una obra que muchos buscamos durante mucho tiempo y comprábamos en Francia. Pero cuando cruzábamos el paso de Irún, misterios, siempre había un policía que nos decía: ¿algo de declarar?
y aunque le decíamos que lo teníamos todo aquí, se empeñaba en buscar en la maleta y allí encontraba el laberinto español de Gerald Brennan, que inmediatamente era confiscado. En ese laberinto español, Gerald Brennan dice algunas cosas interesantes, como por ejemplo, la dictadura de Primo de Rivera llegó envuelta en una oleada de optimismo y de buenas intenciones, que es un poco lo que apuntaba Huguet, que alcanzó su punto culminante en 1926, pero que a los 3 años de su existencia cayó completamente en desgracia, especialmente por parte del estamento militar que lo había puesto allí con la connivencia del monarca Borbón. En 1928, señala Brennan, su dictadura era ya impopular y en 1930 llegó a su fin, probablemente por la crisis del crack del 29. De Brennan sí que tengo que decir alguna cosa. Brennan, por ejemplo, era un hombre muy tacaño, que decía que en España morirse era muy caro. Por lo tanto, él donó su cuerpo cuando muere, después que la Junta de Andalucía lo repatria, donó su cuerpo a la Facultad de Medicina de Málaga. ¿Qué pasó? Pues después de muchos años, un nuevo rector de la Universidad de Málaga hizo el recorrido para ver dónde estaba todo lo que él había ganado en elecciones y se encontró en una vitrina llena de formol un cuerpo. Dijo, ¿y esto? Dice, bueno, esto, en fin, esto es Gerald Brennan, un hispanista que donó su cuerpo, no sabíamos qué hacer con él. Total, la Junta de Andalucía lo enterró junto a su mujer, una poetisa británica, en el cementerio de Málaga, donde allí están descansando los restos de este inglés tacaño. Decía también Brennan sobre el dictador, en cuanto a su inteligencia, puede decirse que era la de un hombre de dotes naturales, pero de escasa instrucción. No poseía preparación alguna para el arte de gobernar. Despreciaba a los intelectuales y a los técnicos. Odiaba a los políticos y disponía de un arsenal de ideas superficiales sobre todas las materias. Y ahora añado yo, como buen terrateniente andaluz, y hablando de los caballos que decía Jesús, Primo de Rivera era un aristócrata dado a la bebida, las mujeres y los caballos. Respecto a la escasa instrucción y a su falta de preparación para gobernar, existe una anécdota muy ilustrativa. En cierta ocasión le preguntaron ¿dónde había aprendido usted política internacional? Y él respondió muy serio, yo en el Casino de Jerez. Salvador de Madariaga, otro ilustre historiador, lo definió como un político de café que triunfaba por sus comentarios entre sus amigos y contertulios. No mejor impresión tiene del dictador el hispanista Paul Preston, que acaba de publicar un libro espectacular sobre la historia de España. Este es prestigioso historiador británico de la escuela de Raymond Carr, nacido en Liverpool, donde los Beatles hay que nombrarlos siempre, y que nació en el mismo año que este servidor, hace muchos, vino a España en los años 60 precisamente para estudiar la dictadura de Primo de Rivera. No le apasionó nada y entonces lo dejó, lo cual nos viene muy bien porque ahora Gerardo ha retomado lo que este prestigioso historiador Paul Preston abandonó, no se sabe muy bien por qué, él se lo perdió. Y aquí está Gerardo con su libro que nos va a ayudar a entenderlo. Preston, en esa obra Un pueblo traicionado, nos recuerda que la dictadura de Primo de Rivera no fue tan sangrienta como la de Franco, pero sí fue la más corrupta. Ya debió ser mucho, ¿eh? Preston compara las notas oficiosas que el dictador enviaba todos los días a la prensa y a su camarilla con aquellos tweets que escribía Donald Trump describiendo sus hazañas sexuales. Unos éxitos amorosos del dictador que saltaron a la actualidad de la época, y espero que nuestro amigo Gerardo nos ilumine, cuando habla de la prostituta Pando, una mujer concubina del director y además enredada con el negocio de la droga. La negativa del juez a aceptar la libertad de la Pando a petición del dictador
hizo que ese juez, no como los de ahora, fuera de trabajar en Madrid a ejercer a Albacete. Me imagino que no le encontraron un sitio peor, con perdón, para los de Albacete. También le costó a Primo de Rivera el que lo enviaran durante 6 meses a Fuerteventura. A Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, por deseo expreso, sin juicio alguno, sin ninguna manera de que lo encausaran, fue desterrado a Fuerteventura por unos versos muy curiosos que decía, refiriéndose a Primo de Rivera: añoso ya y tonto de capirote, aburrido de tan largo jolgorio, se refería a la Pando, una tarde pensó don Juan Tenorio en divertirse haciendo de Don Quijote. Bueno, como buen dictador, Primo de Rivera era ludópata y mujeriego. Rompió inmediatamente la legalidad constitucional, publicando un manifiesto autorizado por el monarca Alfonso XIII, donde en nombre de los militares hablaba textualmente de nuestra moral y doctrina. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada no merece ser español. De los de nuestra propia profesión, lo que revelaba en palabras de Unamuno, textualmente, una sensibilidad de toro, caballo semental, garañón, carnero o macho cabrío, pero no de hombre. Continuaba don Miguel de Unamuno sus alabanzas al dictador, confesando que el trágico Botarate se ha confesado alguna vez incompetente, ambicioso y soberbio, pero de buena fe. Y no es así, decía Unamuno. Ni incompetente sino tonto, ni ambicioso sino bullanguero, ni soberbio sino grotescamente vanidoso. Y de mala fe, de muy mala fe, y recomido por bajas y viles pasiones. ¡Guau! Por supuesto, Primo de Rivera abolió las Cortes, instauró la censura, suprimió los gobiernos civiles, reemplazó los ayuntamientos y diputaciones nombrando digitalmente a sus responsables, declaró el estado de guerra en todo el país, asesinando extrajudicialmente a sindicalistas y encarcelando a opositores en condiciones infrahumanas, aprovechando los desastres que sufría España por la guerra de Marruecos, en la que él curiosamente salió como vencedor, un país al que sometió por primera vez a bombardeo con armas químicas. Y todo esto apoyado por el monarca Alfonso XIII, del que las malas lenguas, incluido Vicente Blasco Ibáñez, muy mala tenía, aseguraban que el monarca tenía misteriosos intereses económicos en minas en Marruecos. Recordemos el escandaloso asunto del Millón de Larache, donde se pilló a los responsables de intendencia de ese puesto militar español. Todo el norte de Marruecos, del Marruecos actual, estaba en poder del llamado protectorado, entre comillas, español. El millón que se destinaba todos los meses para que la gente pudiera cobrar y pagar a los proveedores, se lo repartían entre algunos pocos de Madrid y bastantes del propio Larache. Negocios borbónicos, por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. Por cierto, hablando de Blasco Ibáñez, me gustaría aprovechar para felicitar a los responsables del Ayuntamiento de Valencia por recuperar algunos números de la revista España con Honra, en la que con el total apoyo económico de Blasco Ibáñez colaboraron Miguel de Unamuno y el olvidado Eduardo Ortega y Gasset, hermano del famoso filósofo. Una publicación que se distinguió especialmente por las críticas al dictador, hasta tal punto que él los odiaba fervientemente y les llamaba el clan de París. No puedo dejar de hablar una anécdota que me contó mi amigo Ricardo Muñoz Suay en una noche oscura de terrible tempestad. Ricardo Muñoz Suay, cineasta e intelectual, era un hombre que era hijo de un médico famoso de Valencia, el doctor Muñoz Cambronero,
Y la familia de Muñoz-Suay tenía 2 señoras bordadas a mano muy importantes. Una de ellas la pidió Vicente Blasco Ibáñez, que estaba exiliado en Mentón, para ser amortajado con la señora. La familia accedió y lo que me contó Ricardo fue que cuando muere Blasco Ibáñez en Mentón, se recibe una noticia en ABC que dice: ayer fue enterrado en Mentón, Francia, el escritor republicano valenciano Vicente Blasco Ibáñez, abrazado a la señora del doctor Muñoz Cambronero. Bueno, como culé que soy, perdona Chimo, tampoco puedo olvidar que Primo de Rivera clausuró el campo de las Corts del Fútbol Club Barcelona en el verano de 1925, porque en un partido amistoso entre el Barça y el Júpiter, en homenaje al Orfeo Catalán, la banda de la Armada Británica tocó el himno nacional y los 15 o 20.000 espectadores sisearon el himno. Eso hizo la Marcha Real. Eso hizo que, a propuesta del gobernador civil de Barcelona de la época, Joaquín Milán del Bosch, abuelo de ese señor que conocimos aquí el 23 de febrero, decidió cerrar la sede barcelonista durante 6 meses por el desafecto al patriotismo de los catalanes. La sanción se redujo finalmente a la mitad, a 3 meses, pero hizo que Hans Gamper, presidente del club, se tuviera que ir a Basilea. Basilea, por cierto, son los colores del cantón son blaugrana, los que yo siento en el corazón, por algo sería. El dictador también abolió la Mancomunidad de Cataluña, forma muy restringida de gobierno catalán, y prohibió la sardana, por si había alguna cosa que hacer. Bueno, termino. La dictadura de Primo de Rivera acabó a los 6 años presa del descontento popular, por la falta de apoyo de las clases medias, del enfrentamiento de los intelectuales y la pérdida del favor de las clases dominantes que habían llevado al poder a Miguel Primo de Rivera. Un Miguel Primo de Rivera al que, como he dicho antes, mi amigo Gerardo ha dedicado un libro que se lee de un tirón y que les recomiendo vivamente, y no porque sea mi amigo, que lo es. El trabajo de Gerardo, muy bien elaborado, como es habitual en él, señala que la caída de Primo de Rivera y su sustitución por la dicta blanda de Berenguer fue lo que hizo que un año más tarde prácticamente, y a pesar de los muchos intentos que hizo Alfonso XIII, tuviera que salir de este país, especialmente cuando el monarca firmó la sentencia de muerte de García y de Galán, que eran ya, eso hizo que con la convocatoria de las elecciones municipales, sobre todo en las grandes ciudades, todos los partidos que formaban parte de la idea republicana arrasaran y el monarca se vio obligado a irse. Hay una cosa importante que espero que cuente Gerardo, porque me parece un asunto muy importante en el libro, y es que Primo de Rivera, cuando ya el rey lo había despedido, Primo de Rivera hizo un manifiesto en el que pretendía volver a ser dictador a pesar de que el rey lo había despedido. Él recibe un pasaporte diplomático en el que ya le indica claramente que lo que tiene que hacer es largarse de este país. Y en ese él hace un documento que luego ya no le compra a nadie, ninguno de los militares, había perdido el apoyo, en la que dice cosas muy curiosas. Dice: la resolución de Su Majestad ha sido que el gobierno cese. Así la voluntad de un solo hombre ha decidido la suerte de España. Se está metiendo con el rey. Hoy, como tantas otras crisis ya históricas del reinado de don Alfonso XIII, la intriga, la maniobra, el temor a la conspiración y aun el previo y falaz aliento a ella han determinado la conducta de este rey. Pero este suceso de hoy tiene de triunfar, aún espera el que cambie la tortilla, la inevitable consecuencia de que el rey deje de serlo y que con su familia abandone inmediatamente el país. La patria, dice, está por encima de todos. Un rey sin cretinismo ni falacias, sin el mercantilismo hasta el grado más plebeyo,
en que ha caído don Alfonso XIII habría satisfecho los sentimientos monárquicos de gran parte del pueblo español. Con este rey ni pudieron los antiguos políticos ni pondrán los futuros, si yo no completo mi obra despejando de este eterno obstáculo la vida pública española. Muchas gracias. Molt bona vesprada i moltes gràcies per convidar-me, presidenta, secretari, estimado Emilio, estimado Gerardo, amigues y amigos. Decía Octavio Paz que no hay nada más triste que el escritor sometido al dictado del político. Gerardo Muñoz, desde luego, no ha dictado en absoluto su escrito desde la visión política, sino que ha intentado hacer un ejercicio inconmensurable de objetividad y de una mirada que nos puede ayudar además a entender lo que está pasando hoy. Él ha contribuido a la sociedad valenciana y alcantina, Gerardo, que hace 41 años que está entre nosotros, desde todas las dimensiones. En primer lugar, tanto desde su compromiso político y ciudadano, como también aquí en esta digna institución, como escritor interpelado por esas verdades que se buscan en la historia. Este ensayo contribuye a llenar un vacío en la historia de España. La verdad, yo no sé ustedes, pero nadie habla normalmente de este tiempo. Hemos hablado de la República, la dictadura, el franquismo, pero ¿quién habla de la dictadura de Primo de Rivera? Probablemente ni en los libros de texto casi aparece como un episodio que no se sabe muy bien ni dónde empieza ni dónde acaba. Y esos vacíos en cualquier historia son muy peligrosos, porque pueden ocuparlos versiones interesadas, abrevadero de la nostalgia o quién sabe qué. En cualquier caso, a la historia siempre hay que tratarla con respeto. Y eso es lo que hace este libro, que hace Gerardo, por el fondo y por la forma, con rigor y buscando la crudeza de los hechos sin adjetivajes. Nos gusta mucho ver a don Miguel de Unamuno cabreado, que era un estado natural suyo, pero En Fuerteventura. Pero en general. Pero yo creo que el acercamiento a su figura por parte de Gerardo es, digamos, obviamente mucho más objetiva, porque entre otras cosas no estaba exiliado en Fuerteventura. Si estuviera Gerardo, pues igual estaría cabreado. Desde luego, lo que sí que expresa claramente Gerardo es que no hay dictablandas, que no puede hablarse de avances en tiempos de dictadura y que no hay que someterse al dictado del autoritarismo en las versiones disfrazadas de eficiencia. Ni ayer ni hoy. No sé, ustedes recordarán que hace unos pocos meses se estaba hablando del milagro de los países autoritarios para hacer frente a la crisis pandémica. Al final vemos que ese milagro, el milagro autoritario, por ejemplo, de China, continúa teniendo COVID. Lo cual, los atajos que obstruyen la democracia nunca llegan a buen camino. Este libro nace y se presenta ahora a las puertas del centenario del golpe de Estado de Primo de Rivera. Ha llovido mucho, incluso demasiado poco en nuestras tierras, pero aquel sin duda era otro país. Emilio, mi amigo, me relataba una anécdota que tomo prestada, que me parece muy relevante, teniendo en cuenta que además, bueno, pues yo doy el acento valenciano del sujeto. Y no me resisto a comentarles esta anécdota que puede ser muy ilustrativa del personaje. A comienzos de agosto de 1927, el dictador, Primo de Rivera, admirador de Mussolini y del fascismo italiano, pasó por el rincón de Ademuz. Iba camino de Teruel. Es seguro que todas las fuerzas vivas de la comarca fueron avisadas del paso del general. Por motivos de rivalidad comarcal, imagínense, todas las autoridades se congregaron en el Puente de los Santos de Castelfabit, sobre el río de Castiel, que acababa de construirse hacía unos pocos años. Vecinos y autoridades se juntaron en gran número, esperando el paso de la comitiva y, seguro estoy, ataviados de sus mejores galas. Una nube de polvo, la carretera estaba sin asfaltar,
anunciaba la inminente llegada del dictador y todos se aprestaron a mover sus carteles de apoyo a la figura de Primo de Rivera y las pancartas con que saludaban su presencia en el lugar. ¡Viva Don Miguel! ¡Viva el Salvador de España! ¡Gloria al Marqués de Estella! El pueblo de los santos aplauda al cirujano de hierro. ¡Larga vida al conquistador del Gurú! No sé si entenderían lo que estaban escribiendo. Pero en cualquier caso, el coro infantil, la banda de música que habían ensayado la visita se dispusieron a deleitar la llegada de tan ilustre personaje. Finalmente, la comitiva de 3 coches hizo su aparición, según contaron, y siguen contando los más viejos del lugar, porque se lo contaron, y los gritos de ánimo arreciaron, y los somatenes, bien formados, levantaron su escopeta para disponerse a rendir tributo a su creador en la Comunitat Valenciana. Pero finalmente la comitiva no se detuvo, y al estilo de la berlanguiana, homenaje hoy también cuando acaba el año Berlanga, de Bienvenido Mr. Marshall, pasó de largo. Bien, bueno, como exactamente igual. El alcalde de Los Santos, seguramente muy parecido a Pep Bisbert, el famoso alcalde de Villar del Río, se quedó estupefacto y con la llave simbólica en la mano. La decepción fue tan grande como se pueden imaginar y todas las autoridades y vecinos se volvieron hoscas y disgustadas a sus quehaceres una vez que se despojaron de sus ropas domingueras. ¿Decepción para todas las autoridades y vecinos? Pues no, no para todos, ya que la comitiva oficial, tal vez agobiada por el calor y la sed, se detuvo en el vecino lugar de Torrebaja, en la confluencia del río Hebrón con la Alturia, población en la que residían 1.100 habitantes, más o menos el 10% de todas las en aquel momento, del Rincón de Ademuz, un pueblo cuyos vecinos además siempre habían tenido fama de señoritos, amigos del guiñote, juego de la familia del tute o la brisca, después de comer, y a los que nunca les faltaban unos chavos para tomar café, aunque fuera de prestado. Eso dicen las malas lenguas. A la comitiva le esperaba en Torrebaja un arco triunfal, estos que se exhibían en los Juegos Florales, hecho con rudimentarios postes de chopo, tal como se hacía cuando pasaban por allí, pocas veces, por cierto, el gobernador, el señor obispo. Y niñas y niños agitaban banderitas de papel y los lugareños del entorno aplaudían y fisgaban. Bueno, sea lo que fuera, Primo de Rivera mandó parar a la comitiva, saludó a las autoridades mientras un bate local le dedicaba unos sencillos versos que seguro estoy, mi amigo Gerardo, podrá encontrar en algún rincón de Ademuz y de la historia. Y el dictador sediento pidió agua para beber. El dueño de un café, Los Cesarios, que ahora, bueno, se llama Casa Emilio, por decir algo, mira por dónde, le trajo del bar una jarra y un vaso. El general, tras probar un sorbo, dijo al decir de los cronistas: es buena el agua y muy fresca, pero es de pozo. Claro está, no había por aquel entonces agua potable en el rincón. Finalmente, y tras refrescarse todos los miembros del séquito, las autoridades aprovecharon el momento para pedirle al general que acelerara las obras del puente de Mas de Jacinto de Castellfabib, ya que los vecinos debían vadear la Rambla, asunto este que comprobó el propio Primo de Rivera, porque la comitiva oficial tuvo que esperar a que se desatascara un carro que se había quedado en el medio del barrizal, ya que poco antes había caído una fuerte tormenta. Ante la petición, el dictador mandó tomar nota a su secretario. Esto hay que solucionarlo de inmediato. Al parecer se solucionó, pero no por eso las dictaduras son más eficaces. Hoy nos interesa especialmente la lectura de este libro. Es inevitable detenerse en los elementos que alimentaron ese golpe del 23, que era el descrédito de las instituciones, el incremento de la desigualdad, la polarización de la política. Por desgracia, son elementos que casi un siglo después nos suenan. Y este libro aflora 3 reflexiones relevantes para cualquier democracia. La primera es sobre todo la institucionalidad. La democracia no funciona si los cimientos institucionales fallan. Lo hemos visto en las últimas horas con episodios de extrema gravedad. La segunda es sobre avances y retrocesos. Ante el tren de la historia hay que asumir que los derechos ni son irreversibles ni son inevitables.
hay que defenderlos cada día. Escribe Anna Applebaum: dadas las circunstancias adecuadas, cualquier sociedad en cualquier momento puede dar la espalda a la democracia. Y es obligación de la política trabajar para que esas circunstancias no se den y sofocarlas en consecuencia. Y la tercera enseñanza, a mi parecer, del libro está en la figura misma de Primo de Rivera. Gerardo lo define, y creo que es una definición extraordinariamente acertada, como el primer populista de derecha de nuestro país. Y define sus rasgos: la exaltación de la moralidad, la descalificación de los políticos, los representantes políticos, como bien decía Emilio, la deslegitimación del gobierno elegido, el uso de noticias falsas. Se hubiera ya puesto las botas si existiera en las redes sociales. Y, en definitiva, la promesa de respuestas. ¿Qué es lo que es el populismo? Respuestas simples a problemas complejos. Ya ven, artefactos políticos de ayer que 100 años después lo único que cambian es el maquillaje. Por eso, esta mirada que nos propone Gerardo es una mirada apasionada, ponderada, que tiene lecturas extraordinariamente interesadas para el presente. El autor nos advierte de un dato estremecedor, que yo sinceramente nunca había caído en él, y es que durante los últimos 2 siglos en España se han producido 18 golpes de Estado. Ese dato pone en perspectiva esta época y subraya la necesidad de cuidar la democracia. Cuidemos la democracia, cuidemos la convivencia. Por todo ello, este ensayo es el mejor fruto de una persona con sensibilidad política, que escribe muy bien y que hoy descorre el velo de un episodio nacional abonado a la desmemoria. Y lo hace desde la humildad, desde la seriedad, desde el rigor, para arrojar luz y a la vez para defender aquello que nos une, que es la democracia. Muchas gracias. Antes que nada, quiero saludar a todos los presentes. Molt honorable president de la Generalitat, companys y companyes, consellers y conselleres, familiares, amigos y amigas. Muchas gracias por vuestra asistencia a este acto. Estoy aquí presentando mi 30º libro. Son 30 ya las criaturas a las que he dado a luz, y como siempre me ocurre, pues el último es al que más quiero, ¿no? Y con el que más esperanza tengo. Y es un libro que además me ha llevado 2 años de intenso trabajo, no en exclusividad, pero sí de intenso trabajo, porque tenía el objetivo de poder sacar a la luz un episodio, una época de nuestra historia que, como aquí se ha dicho ya, estaba bastante olvidada. No aparece efectivamente, presidente, en los libros de texto apenas. Se pasaba de puntillas por la mayoría de los cronistas y historiadores, como decía Emilio. Incluso algún historiador hispanista extranjero británico pues desechaba poder escribir a pesar de que se lo habían encargado sobre esa época. Los historiadores, muchos de ellos, hablan despectivamente, en cierto punto con razón, de esos 6 años y 4 meses que duró esta dictadura de Primo de Rivera, como un paréntesis vacío en la historia de España, durante la primera restauración borbónica. Y un paréntesis vacío porque se suponía que no había ocurrido nada más que una dictadura con sus tragedias y sus represiones. Pero yo tenía interés en conocerlo porque, después de haber escrito efectivamente el anterior libro de la dictadura de Primo de Rivera, cronológicamente, históricamente, tenía curiosidad por saber lo que había pasado, porque yo, como todos nosotros, conocíamos lo que había pasado con la República, la caída de la monarquía, la República, luego la guerra civil, el franquismo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué había pasado durante esos 2.329 días que duró la dictadura de Primo de Rivera? Y que
por mucho que intentaba averiguarlo, hombre, había bibliografía y la hay, ¿no? Y me la he leído, yo creo que toda, y la cito. Sí, que a lo mejor hay algún libro por ahí que no he leído, pero procuro, como investigador histórico, profundizar en las fuentes, en las raíces. No me fío solo de lo que dicen o han escrito otros, sino que procuro ir, si puedo, a la fuente principal. Porque muchas veces encuentras cosas muy curiosas, incluso contradicciones. Hay errores que se van arrastrando de unos a otros y al final ese error histórico es asumido por generaciones enteras. Pero bueno, eso es otro cantar. La cuestión es que me pareció muy interesante porque al final descubrí, después de esa investigación a través de archivos, a través de bibliografía, a través de hemeroteca, que no estaba vacío aquel paréntesis, ni muchísimo menos. Habían ocurrido muchas cosas, buenas, algunas, malas, muchas, pero habían ocurrido. Y lo que más me gustó encontrar y descubrirme, que al principio me intrigó, es que la similitud que había, pues yo soy de los que piensa que la historia no es verdad que se repita. Queda muy bien decirlo, pero no se repite. Yo no lo creo que la historia se repita, pero sí hay momentos históricos distintos en que las situaciones y las condiciones son muy similares. Son muy similares. Y entonces empecé a encontrar con que, según iba investigando, aparte de esas similitudes que me sonaban mucho, qué es lo que estaba ocurriendo en el año 23 en este país, en 1923, pues con una guerra en Marruecos, que llevaba muchos años habiendo, con un régimen político bastante deteriorado, bipartidismo se había descompuesto, con un rey que estaba proclamando sus discursos públicos que no le gustaba el parlamentarismo, el parlamento que tenía en ese momento, ni los políticos que tenían en ese momento, porque había fama de que había mucha corrupción, y era verdad, no todos eran corruptos, ni mucho menos. Había un problema en Cataluña importante. En Barcelona había tiroteos todos los días, muertos o heridos todos los días. 2 días antes de que se diera el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, en la Diada de Cataluña, los independentistas catalanes habían quemado banderas españolas y gritado contra el ejército español y vivas de la República del Rif. La República del Rif, recordemos que los rifeños eran nuestros enemigos en aquel momento. Los vascos también estaban deseando formar un partido independentista. Había una crisis económica importante, había una brecha social cada vez más grande, porque había crecido la burguesía, la pequeña burguesía de las grandes ciudades, porque paradójicamente la Primera Guerra Mundial nos había beneficiado como país económicamente. Al acabar la guerra, empezó la crisis con una inflación tremenda, una crisis económica, y esa crisis económica conllevó a que hubiera una desigualdad social más importante, con unos movimientos obreros que estaban creciendo muy rápidamente, sobre todo en las grandes ciudades. Todo ese ambiente que había en aquel momento propició el que ese golpe de Estado, como decía Emilio, recordaba, algunos cronistas, la mayoría, si no todos, de aquella época y posteriores, coincidieran en decir que fue bienvenido por la inmensa mayoría de los españoles. No es cierto, no es cierto. Lo que sí es cierto es que nadie salió en defensa del gobierno legítimo, ni siquiera el rey, por supuesto, porque el rey apoyó ese golpe de Estado. Todo eso a mí me intrigó, quería estudiarlo y lo llevé a cabo de la única forma que yo sé hacer, estudiar la historia, y de una manera, como decía el presidente muy amablemente, de una manera objetiva. Yo soy de los que opinan que la opinión personal no le importa al lector o a la lectora a que tú te diriges.
Mi opinión personal sobre Primo de Rivera de la dictadura, ¿a quién le importa? Bueno, una opinión más de cualquier otro. Yo lo que puedo aportar al lector o a la lectora, al mío, de mi libro, es objetividad. Por lo menos intentar ser riguroso en la objetividad. Y eso a mí me ayuda porque, de alguna manera, como autodidacta he desarrollado un pensamiento crítico y autocrítico bastante agudo, yo creo que del que puedo estar bastante orgulloso. Y ese pensamiento, ese espíritu crítico me ayuda a, cuando analizo la historia, no la analizo bajo mis sentimientos o mis creencias personales o mis emociones. Intento analizarlo de la manera objetiva y basándome en la razón y en los hechos. Y plasmarlo así en un libro. Es decir, que sea el lector o la lectora la que, cuando lea lo que sucedió con fuentes bien contrastadas, saque sus propias conclusiones, sin que yo como escritor le diga lo que tiene que pensar. Eso se puede entender como que puedo estar de acuerdo o desacuerdo con algunas cosas que yo expongo en el libro. Hombre, yo estoy seguro de que mi lector y mi lectora es lo suficientemente inteligente como para comprender que no es así. Ahora que me están haciendo entrevistas en algunos medios de comunicación, pues tengo que ser muy, muy cuidadoso, porque en algunos me hacen preguntas muy capciosas, ¿eh? Y en algunos medios, según cuáles sean, pues incluso me tientan demasiado y tengo que puntualizarlo. Vamos a ver, que yo no estoy de acuerdo con la democracia, como no estoy de acuerdo con el golpe de Estado, que estoy de acuerdo con la democracia, pero por favor, tampoco vaya... Claro, es que estamos viviendo unos tiempos, de verdad, en que el presentismo histórico está poniéndose muy de moda. Es algo que yo aborrezco. O sea, como historiador, yo lo aborrezco. O sea, yo puedo tener mi opinión personal sobre cómo se comportaban generaciones anteriores en determinados hechos, pero yo no puedo juzgarles con la mentalidad actual. Es que eso es una barbaridad. Juzgar el pasado con los valores actuales. Es que me parece incluso una pedantería estúpida. Es como subirte a un pedestal y mirar a nuestros antepasados con una supuesta superioridad moral. Pero es que no es así. Es que tienes que enjuiciarlo, en todo caso, por los sucesos como estaban sucediendo en unos momentos determinados. Porque hace 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 años eran otras circunstancias y otra forma de vivir la que se tenían. Y otros valores. Entonces, es muy fácil juzgarlo desde ahora, desde nuestra mentalidad, pero es una pedantería y una estupidez, una arrogancia. Yo eso me niego a hacerlo. Prefiero plasmar en un libro lo que yo he averiguado objetivamente de aquellos hechos, que cada uno saque las conclusiones. Pero yo no me atrevo a juzgar a nuestros antepasados, de ninguna manera. Hombre, pues pueden parecer cosas que son brutales, o las que no estoy de acuerdo, o bien otras me gustan, pero yo no voy a entrar a enjuiciar a nuestros antepasados, entre otras cosas, porque alguna vez me he parado a pensar, ¿qué pensarán de nosotros nuestros descendientes? ¿Qué pensarán de nosotros dentro de 100, 200, 500, 1000 años? ¿Pensarán que éramos unos primitivos? ¿Unos inmorales? Pues a lo mejor. ¿Y eso sería justo? ¿Verdad que no? Porque nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, en general. En general. Pues no seamos nosotros injustos con nuestros antepasados. Entonces, dentro de esa objetividad, he plasmado ahí en varios capítulos unos antecedentes, le ofrezco al lector y lectora unos antecedentes para ponerlo en contexto. Explico el golpe de Estado, los días que se produjo, porque se empezó el 13 y concluyó el 15. Por cierto, que hay cierto paralelismo con otro momento histórico de nuestro pasado que algunos, yo creo que la mayoría de nosotros vivimos, que fue el 23F de 1981. Unos paralelismos muy singulares. El 23F de 1981, recordarán ustedes que
El coronel Tejero de la Guardia Civil entró con algunos guardias civiles en el Congreso de los Diputados mientras estaba procediendo a la investidura del nuevo presidente del gobierno, Calvo Sotelo. Secuestraron no solamente al pleno del Congreso de los Diputados, sino a todo el gobierno de España. Una situación gravísima, gravísima. Mucho más grave que la de Primo de Rivera en 1923, porque Primo de Rivera era capitán general de Cataluña, de la 4ª Región Militar, y estaba en Barcelona cuando dio el golpe de Estado. No estaba en Madrid, estaba en Barcelona. El rey estaba en San Sebastián, y el rey tardó casi 2 días en tomar una decisión. Se fue a Madrid y tomó la decisión casi 2 días después. 2 días después. España en vilo. El rey podía haber no apoyado, como hizo en anteriores intentos de golpe de Estado, no apoyar ese golpe de Estado y no hubiese prosperado. Al final decidió apoyarlo. Quitando la 4ª Región Militar, que era el capitán general Primo de Rivera, solamente apoyaban descaradamente, declaradamente, durante esas horas, el golpe de Estado, el gobernador militar de Zaragoza, general Sanjurjo, y 4 generales que le llamaban el cuadrilátero en Madrid, que eran minoría. Todos los demás militares, todos estaban a lo que dijera el rey. Eso me recuerda a mí lo que pasó el 23F. Quitando al loco de Milán del Bosch aquí, en Valencia, el resto de España, todos los militares estaban a lo que dijera el rey. Bueno, pues el nieto de Alfonso XIII, 57 años después de lo del Primo de Rivera, decidió no apoyar el golpe de Tejero. En este caso, para bien. Y tardó 6 horas y media. Su abuelo, después de valorarlo, porque estaba de acuerdo con que había que abrir un paréntesis para renovar la política, etcétera, etcétera, que ya lo había dicho en discursos públicos, lo apoyó. Y fueron otras circunstancias, pasó lo que pasó, que fue el fin de la monarquía. Se equivocó del todo, porque después de 6 años de dictadura y 1 año y pico de dictadura blanda, se tuvo que ir del país. Entonces, este libro yo creo que, aparte de que para los que les gusten los libros en general, les puede gustar particularmente a los amantes de la historia y a los que les apasione la política. Por eso mi interés en que me acompañaran en la presentación de este libro aquí, en esta primera presentación, luego tengo programadas algunas más, pero yo quería que fuera aquí y a ser posible con el presidente de la Generalitat, porque ustedes se preguntarán, seguramente algunos de ustedes, ¿cómo es posible que el presidente de la Generalitat le haya dicho que sí a presentar este libro a Gerardo Muñoz? Un libro de política y tal. Yo también me lo pregunto, ¿eh? Yo también me lo pregunto. Pero yo intuía que le podía interesar porque es político. Pero bueno, antes de hablar del presidente, permítanme que les dé las gracias a quienes me han antecedido en la palabra, en el uso de la palabra. Dolors Pedros, como saben ustedes, es la presidenta en funciones del Consell Valencià de Cultura, es nuestra anfitriona y es editora. De ahí que yo tuviera interés en que hablara de mi libro, porque como editora lleva muchos años trabajando, dirigiendo su propia editorial, con una producción en libros en castellano y sobre todo una producción importantísima en libros en valenciano. Lo cual té encara molt més mèrit. Gracias, Dolors. Jesús Huguet es nuestro secretario general del CVC. Jesús es abogado, filólogo, escritor, editor, es poeta. Es poeta. Existen, siguen existiendo los poetas. Siguen existiendo. Y sobre todo es un erudito. Yo lo he dicho, se lo he dicho muchas veces, medio en broma, medio en serio. Digo, eres una enciclopedia andante, Jesús. Tienes que escribir un libro, por lo menos sobre la historia del CVC, porque aprovechando que dentro de poco va a cumplir la institución 40 años de existencia, pues que no se pierda lo que aquí se ha vivido,
con nuestros compañeros presentes, pero sobre todo los anteriores, ¿no? Que ha habido grandes personalidades, de luego muchos mejores que yo, aquí en el CVC, y hay muchas anécdotas que él las cuenta porque lleva 30 años. Creo que son, ¿cuántos años? 23 o 24 años siendo el secretario. Y cuenta cosas que digo, Jesús, tienes que escribirlo. Eso tiene que quedarse para la posteridad. Pues lo animo, porque es un erudito. Y cuando digo un erudito, lo digo con todo el significado real de la palabra. Ahora seguramente lo de erudito se ha devaluado porque hay, como decía José Cadalso en un libro suyo de principios del siglo XVIII, que se titulaba así, Eruditos a la Violeta. Y se refería a los pseudoeruditos de la época, llamados así porque a la violeta era un perfume de lo que estaba muy de moda entonces entre los petimetres. Y entonces el erudito de la violeta pues se ha quedado así, y además está recogido creo en la RAE, pues como sinónimo de pseudoerudito. Pseudoeruditos hay muchos últimamente, todavía los hay. Si ya de Cadalso hace 3 siglos hablaba de ellos, todavía ahora los hay. Creo que su hábitat natural suelen estar en algunas tertulias televisivas. Pero Jesús no, Jesús es un erudito real, auténtico. Y le admiro por eso. Muchas gracias, Jesús. Emilio Soler es historiador y ha sido político y sigue siendo político, aunque no esté ejerciendo la política activa, él, como yo, la política la lleva en las venas y se morirá siendo político. Y entonces somos muy amigos desde hace muchísimo tiempo y tenía muchísimo interés, aunque ya es abusar porque me ha presentado muchos libros anteriormente, tenía mucho interés en que lo presentara aquí. Seguramente en Alicante ya no le cansaré que lo haga también, pero claro, es que Emilio hemos vivido muchas cosas, empezamos a conocernos en política. Tiene mucho mérito eso de fraguar una amistad en política, siendo ya políticos en activo, además de distintos partidos que estábamos, y que dure 35 años o 36 años que está durando. Porque la amistad, cuando se fragua en política, ejerciendo un cargo político institucional sobre todo, querido presidente, muy rara vez pervive cuando abandonas la política o te abandona la política a ti. Muy rara vez pervive. Las amistades que se fraguan en política desaparecen con la misma rapidez que se hacen. Eso lo he comprobado yo y lo he comprobado con muchas amistades y amigos y conocidos que tengo. Pero yo he tenido la suerte de que cuando hice esas amistades, como la de Emilio, las puedo contar con el dedo de esta mano, las he mantenido y las he disfrutado durante el resto de mi vida hasta ahora. Y eso para mí me crea un vínculo con Emilio enorme. De ser los dos el año 87, en la segunda legislatura, al principio de la segunda legislatura, que cuando nos conocimos, él era el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Cultura y yo estaba en la Comisión de Cultura junto con Carlos Laguna, por el Centro Democrático y Social, por el CDS. Y teníamos nuestras desavenencias y teníamos nuestras discusiones, nuestros debates, pero luego teníamos nuestras conversaciones al margen de los debates en las comisiones o en los plenos. Bueno, yo tenía unas trifulcas con Cipriano Ciscar, que era el consejero de Cultura, muy curiosas. Pero luego nos comportábamos, no voy a decir con todo el mundo con una amistad tal, pero nos íbamos a tomar un café y éramos compañeros del Parlamento, fuéramos del partido que fuéramos. Y había un respeto mutuo tremendo, que eso se ha perdido. Yo sospecho que no solamente en las Cortes Valencianas, sino seguramente en el Congreso de los Diputados, en muchos sitios, ese llevarse bien, aún dentro de la discrepancia y de la diversidad ideológica, se está perdiendo. Y es lamentable, porque luego viene lo que viene.
Luego vienen los gritos, las descalificaciones, los insultos, etcétera, etcétera. Y con Emilio he tenido la suerte de compartir una amistad cada vez más estrecha desde hace 35 años, al que aprecio como si fuera pues, un amigo, un hermano. Eso lo he dicho muchas veces. Muchas gracias, Germán, por todo. Y decía antes que tenía mucho interés en que el presidente de la Generalitat estuviera presente, si pudiera ser, en la presentación de este libro, porque, bueno, si es un libro que yo espero que le guste a los historiadores, a los que les guste la historia y la política, pues hoy por hoy el político por antonomasia del País Valenciano es el presidente de la Generalitat. Por antonomasia. Según la RAE, por antonomasia es sinónimo de por excelencia. Yo discrepo. Discrepo de la RAE, porque por excelencia, por antonomasia es cuando se tiene esa titularidad porque ocupas un cargo relevante e importante. Es el escritor por antonomasia, es el jugador de fútbol por antonomasia, es el político por antonomasia. Claro, es el presidente de la Generalitat. Por excelencia, hay la excelencia. Hay la excelencia. La excelencia, aunque la RAE diga que es sinónimo de antonomasia, yo no lo entiendo así. La excelencia es la calidad superior en algo. La calidad superior. Y yo tengo ya una edad y una experiencia, sobre todo en política y fuera de la política, como para no fiarme de la antonomasia. No me fío de la antonomasia, porque he conocido a muchas personas, hombres y mujeres, que han ocupado cargos muy relevantes, los más importantes en su categoría, pero que de excelencia tenían poca, muy poca. Y ese instinto, ese espíritu crítico del que antes he hablado, pues me ha llevado a enjuiciar a la gente no por la simpatía, sino por los hechos. Yo podía haber pedido hace 20 y tantos años que un presidente de la Generalitat me presentara alguno de mis libros. Tuve la suerte en los años 90 y a principios del 2000 de publicar varios libros. He trabajado con 14 editoriales y tengo 30 libros publicados. Fui finalista del Premio Azorín de novela en el 98. En el 2001, Plaza de Jaén me publicó un libro. La primera novela se publicó en España sobre la inmigración malamente llamada ilegal, Ramito de Hierbabuena. En aquella ocasión, Ramito de Hierbabuena, o la finalista del Premio Azorín, pues podía haberle pedido al presidente de la Generalitat que la presentara. Se lo pedía a otros políticos. Ramito de Hierbabuena la presenté en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, acompañado de dos políticos, Cristina Almeida y Manolo Pimentel. Manolo Pimentel, que por cierto es el propietario de la editorial Almuzara, hacía poco que había dimitido del gobierno de Aznar como ministro por discrepancias sobre la ley de extranjería. Yo no lo conocía, pero tuve la suerte de, con mi osadía, la misma osadía que me ha llevado a pedirle al presidente de la Generalitat que presente este libro, a ponerme en contacto con él y decirle, me gustaría que usted presentara este libro mío en Madrid. Pues házmelo llegar. Se lo mandé y me dijo que sí, para mi sorpresa. Y vino expresamente de Sevilla a Madrid, en el AVE, y luego se volvió ese mismo día para presentarlo. ¿Podía habérselo pedido al entonces presidente de la Generalitat para presentarlo aquí? Sí, no lo hubiese hecho, ni loco. ¿Por qué? Porque sería el político por antonomasia, pero por excelencia. Es que, como hay un refrán que dice, ¿quién puede venerar a un santo si antes lo has conocido en el árbol? Formando parte de un árbol, ¿no? Bueno, yo es que al entonces, a la sazón presidente de la Generalitat, lo conocí cuando ni siquiera era concejal. Y llamaron a mi puerta, miren ustedes, en el año 80, y aquí hay testigos, entre el año 86 y el año 89-90, el CDS era como Ciudadanos hace 4 o 5 años. Estaba en auge.
estaba subiendo como la espuma. Yo entonces era secretario provincial de Alicante. Llamaron a la puerta del CDS a algunos políticos que eran relevantes o habían ocupado cargos relevantes y otros que no, pero que venían de la mano de gente que sí que ocupaba cargos. Tengo testigos para decirlo, todavía me queda alguno vivo y por lo tanto no tengo miedo en decirlo aquí. Hubo algunos que pidieron entrar en el CDS con privilegios. Porque, bueno, uno había sido presidente de la Diputación, con la UCD, y quería ser alcalde de Alicante. Otro era el yerno de un senador de un partido de derechas. Otro era vicerrector de la Universidad de Alicante y quería ser senador. Cuando venían pidiendo cargos, de acuerdo con mis compañeros, pues decíamos que no. Carlos, tú lo sabes. Decíamos, oye, si quieres afiliarte, nosotros las puertas las tenemos abiertas, pero gánate el mérito de, si quieres, de tal. Uno de ellos, los tres que he dicho, por ejemplo, uno hicieron carrera con el PP, luego. Hicieron carrera política con el PP. Le fue muy bien. Con lo cual siempre he dicho que por qué no me lo agradecen el que no les dejara entrar en el CDS, porque gracias a eso llegaron a lo que llegaron. Uno llegó a ser alcalde de Alicante, el otro conseller y el otro presidente de la Generalitat y ministro. Y pasó por la cárcel. Luego mi olfato no era tan equivocado. A mí era presidente entonces, hace 20 y tantos años, presidente de la Generalitat, y por lo tanto era el político valenciano en aquel momento por antonomasia, pero no por excelencia. Sin embargo, Chimo Puig, por eso se lo he pedido, sí que entiendo que es político valenciano por antonomasia, por el puesto que ocupa, y por excelencia. Y lo digo y lo razono. Y lo razono, permitidme que lo razone. Y lo digo con absoluta sinceridad. Y si alguien lo entiende como peloteo, no, porque yo no le voy a hacer la pelota a Chimo, no tengo ninguna necesidad. Pero lo voy a explicar por qué mi interés en invitarle y por eso mi total agradecimiento de que haya aceptado. Yo a Chimo lo conocí hace, pues en la segunda legislatura, le pegamos un revolcón tremendo, ¿te acuerdas, Carlos? En el año 87 al gobierno de Juan Lerma, porque venía de una mayoría absoluta. Pero estos son cuentos de abuelo, bueno, permítmelo para ponerlos en contexto, son batallitas, pero bueno, le pegamos un revolcón, ¿te acuerdas, Carlos? Porque el gobierno de Juan Lerma venía con mayoría absoluta y los presupuestos lo hicieron como si ya no tenían mayoría absoluta en la segunda legislatura, pero como se la tuvieran, y lo presentaron sin consultar con nadie. Y nos pusimos toda la oposición de acuerdo y lo devolvimos. Fue la primera vez que se devolvía unos presupuestos en un Parlamento español. Bueno, pero luego ellos comprendieron que no tenía mayoría absoluta, nosotros comprendimos que estábamos en política, aunque en la oposición, para ejercerla lo mejor que podíamos por el bien de los ciudadanos, y durante los 4 años negociamos los presupuestos de la Generalitat con el PSOE, con el Juan Lerma. La mejor legislatura de todos. Bueno, seguramente. Mira, ahora que dices eso, Carlos, no sé a ti te pasará, pero tengo para mí el orgullo de que cuando paso por algunos sitios de Alicante, y también sé que de otras partes de la Comunidad Valenciana, pero yo como vivo en Alicante, en que cuando paso por allí, digo, yo no he gobernado nunca, pero eso se hizo gracias a que mi partido negoció y forzó, entre comillas, a Juan Lerma para que lo hiciera. Y puedo hablar de hospitales, puedo hablar de carreteras, puedo hablar de centros de tercera edad, puedo hablar de muchas cosas. Eso es hacer política, aunque estés en la oposición. Emilio fue un hundidor también. También, mucha culpa tenía. Y mucha música tenía con la música 92. Bueno, la cuestión es que yo entonces salí elegido, mis compañeros me eligieron presidente en el año 90, creo que fue por ahí, y como tal, pues las veces que negociamos los presupuestos de esos 2 o 3 últimos años, me tocó ir simplemente por protocolo a entrevistarme con el presidente de la Generalitat
Pues eso, qué bien, ¿eh? He tomado un café, hemos negociado los presupuestos, algún flequillo que había suelto por ahí, pero... Y conocí a Chimo. Entonces él no era diputado, lo había sido en la anterior legislatura, creo que era el director de Relaciones Institucionales, y más joven que yo, entonces tendría 29, 30 años. Me llamó la atención porque era un tipo muy afable. Todo lo contrario, perdóname, que Juan Lerma. Juan Lerma es un tipo genial, es un político, un gran político, sigue siéndolo. Pero más frío. Muy frío, muy frío, muy frío. Entrabas en su despacho y decías, uy, esto me trae un inclú. No sonreía ni aunque lo mataran. Y joder, que vengo a negociar el presupuesto. Una sonrisita por lo menos, Juan. Chimo es todo lo contrario, es afable. Y lo era entonces. Y ya me acuerdo que lo hablábamos con Luis Gil Orozco, que entonces era portavoz, y con Carlos y tal. ¿Qué diferencia? Bueno, la cuestión es que pasaron los años, yo dejé la política, o la política me dejó a mí mejor, y 3 años después también la política y mi amigo Emilio se separaron, y entonces yo seguí al tanto, porque sigo al tanto de la política, yo como he dicho antes soy político, me estoy extendiendo mucho, pero perdonadme, pero no puedo perder la ocasión de recordar estos momentos, de recordar estos momentos. Luego volví a ver en el año 98. Eras alcalde de Morella y viniste a Alicante promocionando turísticamente tu pueblo y tu comarca, una cena en el castillo de Santa Bárbara, opípara, menuda cena, todavía la recordamos. Ya han pasado 24 años, menuda cena, Chimo, de todos los restaurantes de la comarca, unos platitos. Madre mía, Emilio, ¿a que te acuerdas todavía de aquello? Y me invitó porque coincidimos en creo que era la Radio Alicante, en la SER, que iba acompañado de Emilio al mediodía, y yo estaba allí pues de colaborador, o había escrito algún libro, lo que fuera, y me invitaste a ir. ¡Qué cena! ¡Qué cena! Éramos bastante, no sé, éramos no sé si 100, 200 personas, no me acuerdo, de representantes de Alicante. Oye, pues fue un éxito. Te puedo decir que aunque yo ya políticamente había visitado por cuestiones políticas Morella, a los pocos meses Puri, mi mujer y yo fuimos como turistas a Morella y visitamos la comarca y nos gustó mucho. Fue un éxito. Esa anécdota me la recordó hace poco tu último viaje a Londres, a la Feria de Turismo de Londres. Cuando leí la noticia y te vi que estabas vendiendo algo que, por lo del Brexit, la pandemia y todo eso, porque claro, yo conozco muy bien la costa alicantina y sé que los ingleses se vuelven locos. Pero es verdad que ha habido un cierto bajón por culpa de todo esto. Y estabas vendiendo aquello y digo, Chimo está otra vez promocionando nuestra tierra muy bien, me lo recordó. Bueno, después de alcalde de Chimo, ya lo fui siguiendo de lejos y en el año 2015 fue presidente de la ENETA por primera vez. Y creo que te lo he dicho en alguna ocasión, tenía mis dudas, lo digo con sinceridad, tenía mis dudas, pero no por él, sino por la situación política a la que se enfrentaba. El primer gobierno de coalición real que se producía en la Comunidad Valenciana. Hubo uno en el año 95 hasta el 99, pero aquello yo no me atrevo a calificarlo de gobierno de coalición, porque más bien parecía una merienda de negros, sinceramente. Yo cada vez que pienso en aquella coalición, el pacto del pollo, la coalición entre PP y Unión Valenciana, a mí se me viene a la mente una pintura de Goyesca que se titula Saturno devorando a su hijo. Es que fue algo tremendo. Pero en el año 15, con el Botanic, fue algo especial. Fue un gobierno de coalición de verdad, formado además por 3 partidos políticos muy bien definidos, con sus propias ideas, su estructura, etcétera, etcétera. Y decía, joder, Chimo, a ver cómo lo solventa todo eso, porque los problemas se multiplican. Y le salió muy bien, con sus problemas, con sus obstáculos, pero le fue saliendo bastante bien.
Hombre, había decisiones que yo desde lejos pues no comprendía o no compartía. Pero digo, bueno, él tendrá mucha más información que yo. Comprenderán mejor los entresijos de lo que está pasando. ¿Y qué había que a mí me hacía decir, bueno, pues al contrario de lo que me puede pasar con otros políticos, confiaba en que Chimo, al que conocía personalmente, no mucho, pero lo conocía lo suficiente, podía solventarlo. Incluso confiaba en que si podía errar, podía arreglarlo, podía corregir, porque la confianza dentro de las características de los políticos y de los líderes políticos es la característica, para mi opinión personal, la principal de todas, la credibilidad, la confianza. A los políticos se le pueden exigir muchas cosas y de hecho hay que exigírselas. Capacidad de trabajo, empatía, coherencia, humildad, respeto. Pero lo fundamental para que un político de verdad pueda ser un líder político de todo un país, de todo un lugar, es la confianza. Bueno, pues yo tenía confianza. Lo mismo que no tenía confianza con otros, pues sí la tenía en Chimo. Y creo que no solamente no me ha defraudado, es que estoy muy contento de cómo le han ido las cosas y cómo nos han ido las cosas. Y sobre todo con los problemas, cómo los has llevado para adelante con la pandemia, con el tema de la guerra, con la crisis y tal. Y te lo tengo que agradecer. Y no me duele en prendas decirlo aquí públicamente, Chimo. Y por eso te estoy muchísimo, muchísimo agradecido de que hayas aceptado la presentación de este libro. Muchas gracias. Bé, el nostre agraïment a la presència de tots vostès. Si algú ja hem vist que tenim a l'autor que en sap molt i molt, no només de Primo de Rivera, de política, d'olfacte a l'hora de confiar en persones. Hem après, sobretot n'hi ha paraules que han estat ahí sempre pirulant: democràcia, respecte, formació, humanisme, confiança, i que amb el somriure es guanya. És una de les que em quedaria. La confiança que desperta i l'amabilitat de Ximo Puig i el saber fer que li ha donat la confiança i que ha posat en valor. Si algú vol dir alguna cosa, preguntar alguna cosa, esta és casa de vostès, tenen la paraula. I si no... Jesús, li queda alguna cosa a dir? No. Si tienen alguna pregunta, yo encantado de responder, pero vamos. Ha de ser... Lo importante es comprar el libro. Ha de ser ràpid i sí, la invitació principal és a la lectura, aproximar-nos a l'escriptura del nostre company, Gerardo Muñoz, i a descobrir aquest assaig històric que ha fet. Moltes gràcies per l'assistència a tots i totes.